Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en Debate Público. ¿Qué está pasando con las derechas en el mundo? ¿Gobiernan pero no convencen? ¿Responden con escatología al descontento social generado por sus políticas, su discurso, su amor por la fuerza y por la superioridad? ¿Hacia dónde pretenden llevar a los países que gobiernan y al mundo en general frente a la decadencia del modelo neoliberal que también encarnó una derecha que hoy parece en retirada? Estas preguntas las hacemos hoy en este debate público para debatir el contexto y el aterrizaje de las derechas, por lo menos en una parte del mundo. Tenemos que este fin de semana hubo alrededor de 7 millones de norteamericanos manifestándose en todo el país en contra de las políticas derechistas y autocráticas de Donald Trump en este movimiento que se conoció como No Kings, o que se conoce como No Kings, y la respuesta del propio Trump y del movimiento MAGA fue prácticamente la escatología, el insulto e ignorar que por lo menos hay 7 millones de norteamericanos dispuestos a salir a las calles para defender los derechos humanos, el estado de bienestar, la no discriminación y la no persecución contra migrantes, contra personas de la diversidad sexual, contra todos aquellos que la derecha de Estados Unidos considera enemigos. Y por otro lado también tenemos a la derecha latinoamericana que el pasado domingo triunfó en Bolivia a través del candidato del centro derecha, dicen algunos, pero que en realidad es derecha, Rodrigo Paz, poniendo fin a 20 años de gobiernos progresistas encabezados por el movimiento al socialismo, de donde estuvo Evo Morales y Luis Arce. Esto también tendrá un impacto en otros países aledaños donde la derecha está en crisis, como es en el caso de Perú, en el caso de Ecuador o en el caso de Argentina, donde Javier Milei prefiere dar conciertos a responder a las críticas y los cuestionamientos de los argentinos que se sienten defraudados por su gobierno. Y aquí en México, ¿de qué derecha está hablando el Partido Acción Nacional en su relanzamiento? ¿Está queriendo imitar a otros movimientos de ultraderecha como el de Vox en España? ¿Hay condiciones para eso? ¿Están realmente haciendo una lectura los panistas de la circunstancia mexicana tan excepcional en el contexto mundial? En fin, estas y otras preguntas son las que vamos a tratar en este debate público y agradezco mucho a Azul Alzaga que esté aquí con nosotros. Gracias. A Jesús Ramírez Cuevas. Buenas noches, ¿qué tal? Saludos. A Claudia Martínez, muchas gracias. ¿Cómo están, Claudia. compañeros? Y a Emerson Segura. Un gusto estar aquí, Genaro. ¿Quién le quiere entrar? Porque estoy haciendo la pregunta muy general, pero con unas especificidades muy claras. ¿Azul? No. Se lo cedes a Jesús. Bueno, yo creo que Demasiado son general. tiempos muy interesantes. Sí. Pienso que hay una oleada de la derecha a nivel mundial. Es decir, el cambio en el mercado mundial está trayendo consecuencias políticas en las otroras metrópolis, las que encabezaron la globalización, digamos, la colonización que inició hace 500 años y que justo, digamos, su momento cumbre es este llamado fin de la historia y el neoliberalismo. Justo quienes lideraron este propósito de entronizar la globalización como el elemento económico mundial y el nuevo régimen mundial, pues están ahora en una especie de retroceso, tanto de la línea globalista, ahora están buscando a la defensiva, la defensa de sus propias economías. La parte y conservadora yéndose hacia y adentro y regresando al viejo discurso proteccionista. colonialista. Es proteccionismo hacia adentro, expansionismo hacia afuera. Exacto. Entonces, justificando ahora con menos éxito, pues recordemos que Estados Unidos, bueno, primero el Imperio Británico, en fin, todas las naciones que encabezaron un imperio o que colonizaron otros países, siempre tenían un discurso civilizador. Es decir,
era Dios, era La democracia, justicia, la democracia, los el mundo derechos humanos. libre, los derechos humanos. Pero ahora vemos, y con eso cierro para darles la oportunidad a los demás, que hacia Estados Unidos estas banderas de libertad, justicia y democracia se están poniendo en entredicho. Y entonces, al contradecir, digamos, los valores culturales de la modernidad, estamos viendo la amenaza a la modernidad desde las mismas fuerzas que la impulsaron. Al mismo tiempo, el surgimiento de una nueva potencia que está cambiando las reglas del juego a nivel mundial. Entonces, en síntesis, ¿qué veo? Que lo que antes le servía de retórica para encubrir el colonialismo, ahora es el colonialismo puro y duro. Y en segundo lugar, el discurso. O sea, lo que interesan son las tierras raras, el petróleo, los recursos naturales. Que siempre han interesado. Pues sí, pero estaban ahora- encubiertos en el discurso de que la civilización occidental, de llevar a Dios a las naciones que son contrarias al credo cristiano Sí. o judaico, y llevarle la tecnología y la economía libre a todos los países del tercer mundo que le llamaban. Y entonces, y luego, bueno, pues a sacarlos del demonio del comunismo, ¿no? Así es. Ahora, el comunismo, que ya no sé dónde está, pero bueno, vuelve a resurgir como discurso, el anticomunismo surge más como un discurso más fuerte que el comunismo como corriente ideológica, Exacto. cosa paradójica, pero es porque se está recurriendo a las viejas artimañas ideológicas para justificar también las viejas artimañas coloniales. Entonces, estamos en un mundo interesante el que se volteó al revés. Esa nación que emblematizaba la democracia, la libertad y la justicia, hoy su población está padeciendo por esos tres temas un gobierno que está atacando sus libertades, sus Así derechos. es. Claudia, tú cubriste el pasado domingo lo que fue el balance de estas manifestaciones en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Hay que recordar que no solo fue en territorio norteamericano esta serie de manifestaciones contra Donald Trump. ¿Cuál fue, desde tu punto de vista, la capacidad de respuesta de Trump? ¿Hay capacidad de respuesta o está minimizando o, pues, más bien insultando a sus propios críticos, ¿no? Bueno, a mí me parece que fue una respuesta bastante sagaz la que hizo en este tema de las redes sociales. Por un lado, en el discurso de manera oficial, en una entrevista, se deslinda del tema de decir, no, yo no soy ningún rey, etcétera, nosotros estamos escuchando a la ciudadanía. Pero por otro lado, manda el discurso en las redes sociales en donde, de cierta manera, ridiculiza esta cuestión de no kings, etcétera. Y también, de cierta manera, como que le da un viso a decir, sí soy un rey, él sale con imágenes, con la corona, etcétera. Es decir, como que bien mal, sí, finalmente se monta en este tono de decir, sí lo soy, y por supuesto que todas las órdenes ejecutivas, el tema del abuso de poder, etcétera, por supuesto que le encanta, ¿no? Claro. Le encanta el foco de atención, aunque oficialmente diga que no. Y por otro lado también, pues además de ser un gran insulto que ya deja de lado el tema del discurso, la negociación y el tema de poder dialogar con la otredad y con estas cuestiones de los discursos que trae toda la comunidad, tanto migrante como los propios ciudadanos de Estados Unidos, de la indignación que tienen por muchísimas determinaciones que ha tenido dentro de su administración, pues termina él con el diálogo y hace estas pues ridiculizaciones escatológicas de lo que se está dando como respuesta en las redes sociales, y lo que se está dando pues es un fenómeno también en donde prácticamente acaba con esta narrativa de no kings y lo hace como si fuera una cuestión burda, de la que cualquiera podría pues mofarse de las grandes consignas que tenían los ciudadanos en esta marcha en donde se reunieron 7 millones. Es decir, ridiculiza este tema de no reyes, no coronas, no cetros, lo lleva a un punto como de una mofa política. Y entonces, como que yo diría que hasta pierde un tanto de vigencia este tema de las demandas sociales que tiene la población. Y recordando que en esta manifestación lo que se dio fue no nada más ya el tema de las concentraciones de los grupos de demócratas y de los ciudadanos apolíticos, sino también muchos republicanos que también ya están siendo afectados por su bolsillo dentro de Estados Unidos por las medidas que ha tomado arancelarias, ya también están saliendo a manifestarse. Muchos grupos también se están... ¿Dentro del Partido Republicano? Dentro del Partido Republicano, muchos republicanos, también muchos sectores que tradicionalmente pues eran como muy afines a las políticas de Donald Trump, que eran grupos blancos, ¿no?
raza aria, pues muchos de ellos también ya están desmarcándose de esto, porque finalmente uno de los puntos más importantes que se tomaron fueron las cuestiones migratorias, que están en contra los ciudadanos de eso, porque más allá de que quieran a los migrantes o no, finalmente es mano de trabajo que les está afectando a sus negocios, que les está afectando a la cuestión productiva del país, y eso también se está viendo mermado en la economía de Estados Unidos. Y es un fenómeno que se ha venido incrementando, porque en las primeras marchas de No Kings fueron 3.5 millones, 5 millones y ahora fueron 7 millones. Y si miramos esta cuestión, pues en retroceso está pasando como a nivel dentro de Estados Unidos, esta cuestión que se están levantando en contra de las políticas de Donald Trump cuando cumple ya 9 meses, básicamente en la presidencia, que han sido casi 9 años a nivel informativo. Pero también vemos de cierta manera, como decía Jesús, en el mundo que está pasando como un tema totalmente contrario, como que las derechas están resurgiendo, lo que estamos viendo en Bolivia con Rodrigo Paz y lo que estamos viendo también en Japón, ahora que sale designada la nueva primera ministra Sanae Takaichi, con un tema ultra conservador. Entonces estamos viendo, yo diría que dos fenómenos paralelos a nivel internacional. ¿Abandonó la derecha su hipocresía legendaria, Emerson, en esta coyuntura? Acordémonos que López Obrador muchísimas veces, casi como axioma, mencionó en las conferencias matutinas que la única ideología de la derecha es la hipocresía. Pero ahora parece que estamos viendo otra cara, ¿no? Sí, tengo la impresión que lo que estamos viendo es una especie de en búsqueda de la derecha perdida, ¿no? Ajá. O sea, hay una vuelta, ¿no? O sea, una especie de regresión en diferentes latitudes, ¿no? Creo que si bien podemos, hacer esto el paralelismo, digamos que en términos generales, Milei, Bolsonaro, Giorgia Meloni en Italia, Orbán en Hungría, Vox en España, o sea, vemos ciertos reflejos de una derecha que sobre todo de la segunda mitad del siglo XX hacia adelante, logró avanzar en términos, como lo mencionaba Jesús, con este discurso de llevar la democracia, de llevar la libertad, ¿no? Una derecha y un fascismo que transitó a ser democracia cristiana o social cristiano, o sea, un centro derecha, de que no somos derecha, sino un centro derecha, una agenda más amplia, o en mismo Alemania, lo hemos visto ahorita con el presidente, el canciller, digamos, que supuestamente es socialdemócrata, pero, ¿no? gobierna Pero como tiene si fuera una conservador. visión, o sea, digamos que el viraje hacia la derecha ha pasado también por personajes y partidos políticos de izquierda. Starmer en Reino Unido también, si bien es laborista, tuvo una deriva hacia la derecha. Y creo que esta discusión en México es muy interesante lo que está sucediendo con el PAN, porque es una especie de implosión, yo lo veo así, ¿no? Si bien creo que hay varios elementos con los que podemos decir que hay un viraje hacia la ultraderecha con este relanzamiento, rendimiento o relanzados, como se decía en la prensa y en columnas de opinión, creo que sí hubo una discusión sobre hacia dónde tendría que ir Acción Nacional. Por ejemplo, esto en España, ¿no? Pensando que al Partido Popular se le acusaba que era una derecha ya muy cobarde, ¿no? Una derecha que se fue al centro político y de esa manera empezó a perder elecciones y le salió un hijo, ¿no? Le salió una costilla que es Vox, ¿no? En ese sentido, frente a ese miedo, creo que el Partido de Acción Nacional plantea un término de rearticulación de identidad, o sea, vincula la identidad con ser abiertamente ¿Tú crees que el ultraderechista, PAN entonces ¿no? se sintió en riesgo de perder su capital político frente a cuál ultraderecha en México? Y es que es el tema. Yo creo que transitar hacia esa ultraderecha los va a marginar a un electorado muy acotado, Claro. con un techo muy específico. Y por el contrario hay otra, yo creo que vertiente en el PAN, que dice, no, tenemos que ser un partido moderno, significa lo que significa eso en términos panistas, ¿no? Pero que en México creo que pues no hay un caldo de cultivo para una fuerza política con esas características, tomando como ejemplo Así lo que es. sucedió en Argentina, lo que está sucediendo en España o en mismo Estados Unidos, ¿no? Las condiciones culturales de México son muy distintas a partir del 2018 para acá, en términos de cambio de modelo político, y también tengo la impresión que este viraje hacia la ultraderecha que estamos viendo del PAN
también es una simulación. Es decir, tampoco es un viraje como el que sucedió en España entre Alianza Popular y el Partido Popular encabezado por Fraga y la transición Aznar, donde dejaron muy claras programáticamente qué iba a representar la derecha española con el pasado franquista y falangista, ¿no? O sea, sino que más bien es cerrémosle el ojo, digamos, que al yunque, a ese sector que presiona, cuando realmente quien tiene el control del partido político, pues es el cártel inmobiliario, ¿no? O sea, creo que hay una mezcla entre llenarle el ojo a esa ultraderecha que siempre había estado del PAN, una derecha del yunque, con el negocio inmobiliario, o sea, del cártel inmobiliario de quienes hoy ostentan el partido, ¿no? O sea, creo que eso es lo que estamos viendo. También simulemos que vamos a ir a la identidad con el patria, familia y libertad, para llegar a ciertos sectores y no nos rebasen por la derecha. Es una lectura incorrecta, creo, pero bueno, creo que es la estrategia, ¿no? Entonces me estás respondiendo a la pregunta original, que si consideras que la hipocresía sigue siendo, en el caso del PAN, un elemento esencial, ¿no? Y que fue compartido durante muchos tiempos con el PRI. Claro. Es decir, la gran interrogante frente a este supuesto relanzamiento es ¿de dónde viene la crisis del PAN? ¿No? Sí. Viene a partir de la nueva dirigencia de Jorge Romero, viene del Pacto por México en 2012 cuando se sienta en la mesa con el PRI de Enrique Peña Nieto, viene del 2006 por el fraude de Felipe Calderón o viene frente a la gran decepción que representó Vicente Fox con el modelo de la alternancia política o incluso antes a partir de las pláticas entre Ceballos y Salinas de Gortari en las concertaciones. Es decir, ¿de dónde viene esta pérdida de identidad y de valores programática de Acción Nacional? Pues creo que tiene varias respuestas, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo, Azul? Sí, absolutamente. Creo que intentan hacerlo a través de justamente un eslogan, ¿no? Ajá. Patria, familia y libertad. Pero creo que el momento en el que se planta ahora el PAN tendría que haber visto hacia afuera, no nada más hacia adentro, sino también qué está pasando justamente con las derechas en el mundo, qué está pasando con los movimientos progresistas en el mundo y el hecho de que en muchos lugares lo que estamos viendo ahorita es una reacción que va de regreso, digamos, en Estados Unidos tienes una gran reacción social justamente a una serie de políticas y de planteamientos de una ultraderecha oligárquica a la que la población, además una población de muy diversas caras, está diciendo no, ¿no? En Argentina está pasando lo mismo. Tendría que ver el PAN el hecho de que este tipo de propuestas, digamos, políticas, económicas, pues tienen un asidero ahí en donde hay un vacío, en donde hay una crisis económica, en donde no hay posibilidad de solucionar una bola de necesidades de una población. Eso no ocurre en México. En la medida en que no ocurre en México, y más bien lo contrario, digamos, ha venido avanzando una confianza hacia un proyecto político cuando había mucha desconfianza en general, en cualquier propuesta política, pero que ya ha hecho gobierno, estamos viendo una bola de solución de problemas sociales, económicos, incluso culturales, que a la gente le hacen sentido, ¿no? A la gente le hacen sentido en términos de libertad, pero una libertad asociada con derechos, con responsabilidades, con una relación diferente con el gobierno, etcétera. Entonces no hay un vacío. No hay este vacío que se llenó con Milei en Argentina. Tampoco hay este vacío que se produjo en el bipartidismo de Estados Unidos y que llenó MAGA y que llenó Donald Trump. Y incluso frente a ese vacío que hubo y que se llenó de esa manera, ahorita hay un retorno. Es decir, hay una reacción social que dice, no, no puede ser el camino. Entonces, si en ese momento el PAN se planteaba qué vamos a hacer, pues lo más lógico es que hubiera tomado nota de lo que estaba pasando allá afuera. Y lejos de eso, lo que hace es como apropiarse de los eslogans, los valores, las propuestas, pero además de una manera también amorfa, porque dice,
bueno, pues trae su eslogan, pero por otro lado dice, aquí van a caber todos, aquí no se va a discriminar a nadie. O sea, hay una serie también incluso de incoherencias internas de su propio discurso que hace que evidentemente sucedan cosas como las que vimos el otro día en su evento, ¿no? Donde tienes gente muy tirada hacia la ultraderecha diciendo bájenme esa bandera de, ¿no? De la diversidad de la sexual, diversidad del sexual. movimiento LGBT. ¿No? O sea, no hay ni siquiera una cohesión al interior de una acción nacional que se quiere replantear. Lo que hay es la intención de una cúpula para decir de qué manera establecemos una identidad, pero es una identidad que no tiene ningún asidero. Y se puede ver incluso en la reacción que tuvieron pues las plumas que siempre están a favor del PAN, ¿no? Por más que se le quiso dar proyección a través de distintos espacios, sí vimos todo lo que pasó con Azucena y no sé qué. Pero a nivel de las plumas, en realidad no hay una que haya dicho, oigan, qué buen relanzamiento hicieron, la verdad, ¿no? Nada más para interrumpirte, Azul, o un poco especulando, no se piensa mal y acertarás, ¿cuál es, o sea, el mensaje que se logró un poco socializar, creo que a partir del evento del domingo, es que ya no va en alianza con el PRI, ¿no? Bueno, entonces más bien lo que habría que preguntarnos es por qué cuando ya se despega oficialmente del PRI, que no era en alianza, estas plumas ya atacan al PAN, es decir, pues tal vez, probablemente el que pagaba la prensa se llama Alejandro Moreno, ¿no? Probablemente. Es una lectura. Lo que sí creo, quiero nada más aquí acotar una posición. El PAN siempre fue muy astuto. O sea, es un partido muy antiguo. Tiene más de 80 años. Y creció siempre con un discurso casi misionero, incluso muy vinculado a esta especie de carisma católico que tiene que ver con llevar la verdad y ser puros. Es decir, era un movimiento testimonial dentro de los años de la consolidación del Estado revolucionario, nacionalista revolucionario en México, y tenía un nicho muy importante, ¿no? Incluso un nicho que venía del vasconcelismo, que fue digamos, el origen histórico de esta derecha culta, digamos, o académica, que fue el PAN, pero siempre tuvo problemas internos, dos crisis muy fuertes, y llevaron antes al PAN a no tener candidato presidencial en los años 70, por ejemplo, ¿no? O en la elección del 76. Luego hubo otra crisis muy fuerte con el salinismo. Exacto. Que es una de las crisis de definición de la identidad panista más fuertes que ha tenido Acción Nacional, porque ellos optaron por dejar la brega de eternidad, como decía Gómez Morín, y entonces entrarle ahora sí a gobernar, ¿no? Y a cogobernar. Y para eso estuvieron Carlos Castillo Peraza, Exacto. quizá el último ideólogo panista serio, y Diego Fernández Ceballos, quizá el único operador serio, cleptocráticamente muy documentado, que fue pues, funcional al modelo del PRIAN. Y lograron lo que querían. Ganaron la presidencia de la República, ganaron 2 veces la presidencia de la República, una legítimamente, una de manera ilegítima, y perdieron el partido. Es decir, el PAN se diluyó. Y ahora, lo que yo observo no es una crisis de identidad. Creo que lo que está ocurriendo con este grupo que está al frente del PAN es una especie de implosión, como dijiste, Emerson, pero también una absoluta carencia de estrategia política elemental en un país en donde la derecha está buscando un espacio. Hay una derecha mediática, lo oímos todos los días, pero no tiene una expresión partidista. Hay una derecha empresarial que también está queriendo volverse derecha partidista, como en el caso de Ricardo Salinas Pliego. Hay una derecha clerical también que está en disputa al interior de la Iglesia Católica. Y de repente, pues Jorge Romero sale con, ahora sí que como decía Gómez Morín, siendo un meón de sacristía. Es decir, un monaguillo en tiempos trompianos, entonces parecería como una contradicción, no sé cómo la veas. Bueno, yo creo que el problema de la derecha es que teniendo un proyecto propio, que era enfrentar el cardenismo, Sí, el nacionalismo,
la reivindicación, digamos, frente a los Estados Unidos, de generar un desarrollo propio, pues los panistas buscaron, digamos, que frente al régimen autoritario, apelaron a la democracia. Y luego, pues, se volvieron proestadounidenses. Y luego llegaron los bárbaros del norte. Así y es. el gran capital nacional se apropió del PAN para acceder al poder. Así es. Entonces, el prianismo, el neoliberalismo, es esa entronización del capital nacional en el poder, a través del PRIAN, primero del PAN y luego del PRI. Y eso es lo que se rompió en 2018, que ya eran dueños Sí. del dinero, ya eran dueños del presupuesto y del gobierno, de las decisiones del gobierno. Entonces, esa separación del poder político y del poder económico ahí se refleja. Entonces, el PAN perdió brújula de cuál es su identidad. Claro. Entonces, recuperó la vieja identidad fascista. Recordemos que había ecos del falangismo español en el origen del PAN. Así es. Y también neofascistas. El Fisgón tiene un libro muy bueno sobre eso, sí, sobre el sobre- origen, sobre digamos, de la reacción la panista. parte nazista, ¿no? Claro. Pero también estaba la otra parte, la liberal. No, la liberal cristiana. democrática, Sinarquista democrática cristiana. Y No, luego, el sinarquismo era la parte más radical. Más radical. no, y No, pero y como luego sector, la ¿no? versión, digamos, en los 80 del civilismo, ¿no? De la lucha con la resistencia civil pacífica Al estilo por Filipinas. por la democracia. Así es. Ese era el PAN, pero ese PAN ya no existe. Y lo que vemos ahora es un remedio de Vox o de Milei, o no sé, no sabemos si el ideólogo del PAN es Ricardo Salinas Pliego. ¿No será un remedio Porque de TV están Azteca? asumiendo su ideología y están asumiendo su propio eslogan. Así es. O sea, el personaje que apoya es el patria, familia y libertad. Así es. Entonces, ¿qué es la de Milei? ¿Qué es la de Bolsonaro? ¿Qué es la de Steve Bannon en Estados Unidos? Y, en fin, es un movimiento internacional de la derecha. Y entonces, por primera vez estamos viendo que se acaba la hipocresía del PAN. Ahora se está revelando como una fuerza reaccionaria de derecha. Nada más que, parafraseando a Juárez, el triunfo de la derecha en México es socialmente imposible en estos momentos. Así es. Vamos a un corte, no nos dejen, regresamos. Regresamos a Debate Público. En el bloque anterior hicimos un balance, sobre todo muy nacional o muy de la realidad mexicana, aterrizando al PAN, con la pregunta que yo planteé, ¿qué está pasando con las derechas en el mundo y específicamente con la derecha mexicana? Yo les planteo ahorita otra pregunta. ¿Tiene espacio electoral la derecha mexicana suficiente para emprender, digamos, pues salir del marasmo electoral en el que está y volver a resurgir? ¿Quién quiere contestar? Bueno, creo que eso está asociado a las causas, ¿no? O sea, un poco Sí. tú mencionabas, uno puede compartir, cada quien tiene sus causas, ¿no? Pero me refiero que Acción Nacional tampoco ha sido claro en función de qué defiende y qué no, ¿no? Y en esos términos tú mencionabas la crisis, por ejemplo, de los 90s, de inicio de los 90s de Acción Nacional, Sí. ¿no? En aquel momento, cuando Castillo Peraza aspiraba justamente en el 93 a ser presidente del partido, ¿no? En pleno salinismo, decía, no podemos descuidar el alma del partido por la maquinaria, ¿no? Porque si no, no será el triunfo de los votantes, sino de los maquinistas. O sea, él estaba viendo un proceso de deterioro y de degradación en términos de que el PAN le interesaba ganar elecciones, ¿no? Claro. O sea, y eso estaba pactado con Salinas de Gortari para que la alternancia fuera funcionara con Acción Nacional y fueran, digamos que lo mencionaba Jesús, o sea, los bárbaros del norte previamente en el norte del país, ¿no? Pero incluso previamente creo que el PAN tuvo cierto prestigio porque una de sus causas, si bien era empresarial, clerical, una fuerza política conservadora, tenía cierto prestigio en términos que tenía la causa de la democracia, ¿no? Así es. O sea, la resistencia pacífica civil de Maquillo, el fraude del 86 en Chihuahua, ¿no? Con Barrios, incluso Javier Corral, muy joven, estuvo en ese momento, ¿no? O sea, tenía ciertos reflejos. Recordemos, en paréntesis, perdón, muchos de los que hoy están cuestionando este asunto de la falta de derecha apoyaron el fraude patriótico. El fraude patriótico. En el Pancho Barrios. Sí, exacto.
86. Sí, exacto. Y creo que en esos términos había ciertos reflejos sobre que había que caminar hacia un régimen democrático en función de que el régimen priista estaba en declive, que después nace el Frente Democrático Cardenista, en fin. O sea, creo que había ciertos reflejos que daban que el PAN tenía alguna causa, ¿no? Y que era la democracia. Y eso al final derivó en la alternancia con Fox, ¿no? En términos de opción o alternancia política, ¿no? Pero hoy en día creo que difícilmente la derecha puede encontrar una causa. O sea, es decir, si llegó la primera vez era por este fantasma de la transición y la alternancia que representó Fox, y la segunda vez que llegó a la presidencia fue a través de un fraude. Es decir, y a partir de entonces no ha tenido una sola causa, ¿no? O sea, es más, ni siquiera creo que de manera abierta, si están en contra del aborto, que lo digan. Castillo Peraza era uno de esos, Claro. que decía, es genocidio intrauterino, ¿no? O sea, pero decir, era un tipo que no zigzagueaba, ¿no? Y en esos términos creo que hoy difícilmente, programáticamente, ideológicamente, podemos ver a un Jorge Romero o un Marco Cortés esbozando algún tipo de idea o causa, ¿no? Pero también Jorge Romero dice que van a buscar y que tienen nuevas causas. Yo percibo que a los panistas, estos, los padroneros, como les llaman, o los Ocean, el grupo dirigente que está con Jorge Romero, pues les haría falta leer realmente a Carlos Monsiváis para que entiendan lo que es una causa. Yo creo que confunden prejuicios con causa. Yo creo que el panismo de la era de Jorge Romero lo que está tratando de articular es un discurso legitimador de sus prejuicios, es decir, de que solo hay un modelo de familia, no hay varios modelos de familia, aunque socialmente y ellos mismos vivan en varios modelos de familias, o sea, familias de una madre o de un padre, o de dos madres o de dos padres, en fin, hay muchos modelos de familias, no hay uno solo. Patria, en los momentos en que ya nadie usa el término patria, que es de una profunda machismo y patriarcal. ¿Por qué no matria? ¿Por qué no matria en lugar de patria? ¿No? Digamos, si estamos hablando de tiempo de mujeres y ellos quieren pues enfrentar el discurso del tiempo de las mujeres de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y libertad? ¿Libertad para qué? Si lo que ellos están ordenando, lo acaba de decir Jorge Romero en una entrevista, que van a censurar a todos aquellos que no sigan la línea de la dirigencia nacional. Entonces, ahí veo una crisis muy fuerte, pero no sé si todavía tengan ellos espacio. Creo que se refiere más bien a un tema no de cuestión de libertades, sino a un guiño libertario de lo que vendría siendo toda esta corriente que se viene forjando desde 1930, de precisamente este lema de que viene pues de Mussolini, de los fascistas. Ellos tenían Dios, patria y libertad, si no me equivoco. Igual Entonces, los bueno, falangistas quitaron de España. este tema de Dios porque pues aquí el apartidismo no tiene que ser vinculado con las cuestiones religiosas, etcétera, las cuestiones políticas, pero sin duda es remontarse, y dijeron ellos que iban a regresar como a las raíces del PAN, pero yo creo que más bien en lugar de ser una renovación, fue, yo diría, como una retrovación dentro de sus orígenes como más recalcitrantes. Un retroceso. Un retroceso, una retrovación en lugar de una renovación del partido. Están ellos regresando a este tema en contra del aborto, en contra de las cuestiones LGBT, como bien se vio que bajaron la bandera, etcétera. Y también, y ni siquiera controlando las conversaciones y el consenso dentro de ellos mismos, porque tampoco consultaron con el Consejo Nacional. Hay muchos frentes políticos que están abiertos que hasta el momento han dicho, bueno, Nuevo León están diciendo nosotros, pues respetamos lo que haya dicho Jorge Romero, pero hasta el momento vamos a ver si vamos en una candidatura conjunta, ¿no? Bueno, con ya el aceptó PRI. Jorge Romero que sí podría haber una alianza con el PRI solo en Nuevo León. Con dice. Adrián de la Garza. Con Pero Adrián de la entonces Garza. el nuevo modelo que acaban de decir hace 2 días ya se está fragmentando en un estado. Para Pues es lo que comenzar. dice Emerson, Luego- que sí son hipócritas, o sea, sí Exacto. dicen una cosa, pero en realidad van a hacer otra. Pero aparte está la cuestión en donde ellos están diciendo que van a ser como una especie de derecha, mostrándose también como una ultraderecha con los logos de ultraderecha, retomando muchas cuestiones ideológicas y también incluso muchas frases que ha dicho el dirigente de Vox, que también han dicho en Hungría con Víctor Orbán, es decir, todas estas ultraderechas, evocando incluso también en algunas partes de los discursos a los hermanos, los Fratelli d'Italia del partido de los ultraderechas. Entonces, están haciendo como una especie de mezcla entre los partidos de ultraderecha de las cuestiones europeas con las bases del Partido de Acción Nacional de los inicios, para hacer, yo diría, como una especie de
como una especie de gueto de cualquier persona que sea disidente de Morena, que es la gran fuerza gigantesca política que hay en México. Yo lo que veo es que ellos irían desdeñando el PRI, que ahorita ya nadie los quiere, que están pues prácticamente hundidos, diciendo, bueno, te necesitamos cuando era momento, pero ahorita ya estamos pues en una franca división contigo, y siendo como una especie de gueto o de un lugar para cualquier persona que busque tanto ser de ultraderecho, de derecho, de lo que quieran, pero también incluso de personas que puedan haber salido o que vayan a salir en algún futuro de Morena, desertores, ¿tú crees? gente que estuviera pues en algún momento no buscando o que no tuviera el apoyo que quisiera dentro de algunos estados. Pero, por ejemplo, para poner que un ejemplo, claro. quedar ahí, ¿no? Si desertara, no Una sé, cuestión bipartidista. Gerardo Fernández Noroña, de la 4T, porque tampoco No, se va a ir a pertenece a Morena. Palestina. ¿Se va a ir 4 días. con Jorge Romero? O si desertara, no sé, Eric Flores. O se saliera, que Eric Flores es, digamos, un movimiento evangélico, ¿no? Pero están luchando por ser partido político. Y que otra vez. están Sí. buscando un registro político, ¿se iría a este PAN? Que también se vuelve muy intolerante con los movimientos religiosos protestantes o evangélicos, es decir... La verdad es que para mí sí fue una enorme sorpresa. Es decir, lo único que puedo ¿Buena o pensar, mala? no, mala, o sea, en términos de los intereses del PAN y de la derecha partidista en política no hay nuestro sorpresas, país, sí me sorprendí. fue una sorpresa porque parece un mal cálculo absoluto. Lo único que puedo pensar es una apuesta en una inyección de dinero muy grande, y ahí es donde entran figuras probablemente como Ricardo Salinas Pliego, o unas alianzas con sectores de ultraderecha de otros países como lo es Vox en España y etcétera, y apostarle a que desde ahí va a ser el crecimiento, porque electoralmente, socialmente, a mí sí me pasmó, digamos, las semanas anteriores se había estado planteando esta posibilidad de que más bien se aliara con Movimiento Ciudadano, un partido que ha crecido, que ha sabido venderse como una especie de progresía, ¿no? Un parque temático. Un parque temático, pero donde, digamos que, ahí sí, para que veas, ahí sí está la hipocresía de la derecha, ¿no? Con esta cosa de abrazar una serie de causas dirigidas a un público joven, causas que han sido atomizadas, ¿no? Y entonces Exacto. tienes el ambientalismo y tienes el feminismo y la diversidad sexual y todo como por encima. Realmente no se involucran con nada, animalismo pero también. cada vez que es potencialmente usable, entonces se montan en una causa. En fin, lo han sabido vender Movimiento Ciudadano, sobre todo con una población joven. Pensé que a eso le iba a tirar el PAN, como que acercarse un poco más a eso. Finalmente parece que eso no es así, y cuando ves, entonces, qué es lo que eligieron, por eso digo yo, es una sorpresa absoluta, porque lo que se ve es que justamente no están apostando a un proceso electoral. A ser que los lleve competitivos a ser electoralmente. competitivos electoralmente, a tener un nivel de identificación con un sector social. O sea, siempre tuvieron su nicho, Así es. pero ahora está El PAN, totalmente difuminado. Que es. Fuera o dentro de su alianza con el PRI, siempre tenía buenos análisis electorales, siempre. O sea, tenía estrategas electorales. Y lograron triunfos impresionantes y muy importantes. Me acuerdo del 68 en Yucatán, cuando gana el PAN la primera gubernatura que no se le reconoce. Y luego vino San Luis Potosí, y luego vino Chihuahua con los Bárbaros del Norte, etcétera, ¿no? Siempre tenía como esa astucia, esa habilidad. Su periodo de maridaje con el PRI lo llevó a una situación muy crítica. Todavía el 2016, 2015, 2016, el PAN ganó 9 gubernaturas. Puso en jaque al gobierno de Peña Nieto, que era el retorno del PRI. Y 15 años después, solo le quedan 2 gubernaturas. Es que yo creo que pensaron que los estrategas electorales hacen los triunfos. Exactamente. Y no es la estrategia Exacto. política, es el posicionamiento. El PAN contra la era del PRI era un partido que apelaba a la democracia, que apelaba a los ciudadanos, que apelaba a los valores democráticos, Sí. liberales, frente al autoritarismo corporativo, clientelar del PRI, que manipulaba las elecciones. Pero esta nueva... Que fueron banderas
que le arrebató. A la izquierda. No, la izquierda se las arrebató al PAN. Bueno, es decir, sí, desde Cuauhtémoc Cárdenas, en un sentido sí. la izquierda, que no era una izquierda que optara por la competencia electoral, le quitó las banderas del sufragio efectivo al PAN y luego le quitó la bandera de la no corrupción. Sobre todo Bueno, la porque de se Samuel, volvieron ¿no? prianistas, se volvieron parte del régimen. Exacto. Entonces, a partir del 88 ellos se fusionan con el PRI, con Salinas. Entonces, el mismo modelo económico, y ya no importaba quién gobernara, en esa lógica, si era bajo la misma idea de ese modelo económico, a favor de los grandes capitales. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahora? Que el PAN le apuesta al pasado. Así es. O sea, el PAN le apuesta a las ideas retrógradas contra los derechos de las mujeres, contra las libertades De la diversidad de la sexual. diversidad sexual y la libertad de amar y también Contra de el racismo pensamiento. no hay una sola palabra. O sea, No, porque son clasistas. Ujú. O sea, se centra el clasismo. Y creo que lo que estamos viendo es o sea, quieren ser contemporáneos de la ola internacional de la ultraderecha. Nada más se equivocaron de país. exactamente. Una vez más, la derecha no sabe qué es México, ni entiende al pueblo mexicano y menosprecia al pueblo mexicano. Por eso, todos estos críticos que los apoyan, pues ven una especie de zombificación de los ciudadanos, que porque votan por la izquierda o por Morena, entonces eso ya los anula como seres Claro. humanos y como ciudadanos conscientes. Solo alguien que esté obnubilado y esté abducido de su conciencia puede votar por la izquierda, porque lo mejor es votar por el 1% que tiene más dinero. Lo mejor es votar por los que te roban vendiéndote cosas Así baratas es. y te salen más caras. Así es. Te los venden a En plazos abonitos. chiquitos. Ujú. O los bancos te cobran unas comisiones que nadie conoce, pero que te acaban quitando tus ahorros. En fin, un modelo donde en el centro es el interés particular, personal, de los que ya tienen mucho y quieren tener más. Sí. Es como la imagen del gobierno de Trump con todas las plataformas detrás. O sea, los verdaderos jefes del mundo. Es el tecnocorporativismo. Son estos nuevos caciques de la tecnología y que aquí, pues, lo que representan... Pero te van a regalar un iPhone, Jesús. O sea, es que eso también me Pero pareció ya así parece como- estrategia de Shem, o sea, de Temu, o sea, confunden el partido con la mercadotecnia. Así Ahí es. es donde no. Pues sí, de hecho el dijeron también partido marca, ¿no? La Y yo marca creo que del también partido. hay dos factores que creo que no hay que pasar por alto, que yo creo que es el tema de los gobernadores. Sí. O sea, es decir, durante mucho tiempo digamos que también la solidez de un partido político o de un gobierno estaba determinado también por cuántos gobernadores tiene, sobre todo en el periodo neoliberal y de la alternancia, ¿no? Y creo que el PRI lo hizo a su manera con Enrique Peña Nieto como un esquema de financiamiento y demás, pero el PAN también lo hizo. Claro. Y creo que su fuerza en los gobernadores, o sea, también como en un inicio como partido regional, es decir, el Bajío, Querétaro, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, ¿no? O sea, creo que es esa noción, y también creo que Nuevo León digamos que tiene presencia importante. Nuevo León, Sonora y Yucatán. O sea, creo que esa noción de partido regional le daba cierta afianzamiento como partido nacional y como partido en el gobierno o partido opositor. Y yo creo que la situación hoy en día en la que, y ese era uno de los pilares desde mi punto de vista en los que podía descansar un partido, ¿no? Hoy los incentivos de los gobernadores panistas pues son muy bajos para confrontarse con el gobierno de la presidenta Claro, Claudia Sheinbaum. claro. No hay que olvidar este intento del bloque opositor que fue Cabeza en de vaca. Jalisco, Cabeza de Vaca, Alfaro, El el Frente- mismo Corral le entró un tiempo en Chihuahua, ¿no? O sea, es decir, vamos a hacer un frente a López Obrador, los gobernadores, ¿no? Con el tema de los impuestos, con el tema del agua, ¿no? O sea, es decir, y bueno, ya vimos en qué terminó, ¿no? O sea, creo que fracasaron. Y ahorita, ¿cuáles son los incentivos a un sea Maru Campos en Chihuahua o un Curi en medio de una contingencia nacional donde hay una emergencia nacional como gobernador panista? ¿Cuál es tu incentivo para pelearte con Claudia Claro. Sheinbaum? Pues son muy bajos, ¿no? Entonces, esas variables que eran una especie de feudos o virreyes, los gobernadores, pues también ya no tienen esa capacidad de actuar y de
digamos, y de incidir a nivel partidista. También los gobernadores se medían por cuántos votos ellos podían proveer mediante diversos modelos de financiamiento en las campañas electorales. Eso por un lado. Y por el otro, creo que ¿qué es lo que se está quedando Jorge Romero y este grupo que decimos del cártel inmobiliario? Pues es un cascarón que es una fuente de financiamiento, o sea, hay que decirlo también como es, o sea, es una fuente de recursos que por algo sigue ahí Alito Moreno, por eso Movimiento Ciudadano sigue ahí Dante Delgado y por eso está Jorge Romero y Luis Mendoza en este grupo, en el PAN, ¿no? O sea, creo que esa variable también no hay que pasarla por alto. Por eso ponen a la reforma electoral, porque Exacto. Claro. quieren mantener ese dinero, ¿no? ¿Su Perdón. coyuntura crees que sea la reforma electoral? No, porque no hay lugar para la reforma electoral desde su perspectiva. No tienen fuerza, no tienen apoyo social, no tienen claridad de sus demandas y tampoco tienen la manera de ponerla. Entonces, no es, yo creo que es la necesidad de tener que posicionarse de cara a las próximas elecciones y creo que también la presión internacional de que haya una oposición. O sea, el prestigio de México Sí. en el mundo es muy grande y va Morena pues gobernando prácticamente sin oposición. Entonces, también, digamos, dando un mal ejemplo a otros pueblos del mundo. Entonces, creo que también esta idea de esta internacional de la derecha, esta Atlas Network, estas redes que Sí, ya sí, están, sí. son financiadas por los mismos empresarios de varios países, están necesitados de que aquí haya una oposición que le ponga un alto al mal ejemplo que está poniendo México de un gobierno al servicio de la gente, haciendo programas Exacto. sociales, reduciendo la pobreza. Es un Si lo poco que hay que también hacer lo que es explotar las tierras raras, hay que sacar Así el es. Es un petróleo poco lo que de está todos pasando lados y en Brasil. quedárselo Exacto. Que además Brasil también sí tiene una oposición de derecha fuerte, Claro. pero una oposición de derecha también ya muy criminalizada, es decir, ya se ve que Jair Bolsonaro y que todo este movimiento pues era un movimiento criminal, más que un Condenado. movimiento Y político. que no hay un gobierno de derecha ahorita en el mundo que funcione o que haya terminado bien. O sea, ahí está Bolsonaro que está, digamos que enjuiciado. Trump en la situación que está. O sea, en Latinoamérica todos los gobiernos de derecha han fracasado, salvo podría decirse Uruguay, ¿no? Que es una cosa ahí muy rara, pero me refiero que no hay un ejemplo, y en Europa, de un gobierno de derecha exitoso. O sea, el asunto es, ¿en qué país creen que están los panistas, no? No, y sobre todo la cuestión precisamente de que, como decía Jesús, si buscan como igualarse con este movimiento de las derechas en el mundo, pues también hay que ver, o sea, las derechas en muchos países tienen décadas formándose, entonces si ellos quieren enarbolar la bandera del ultraderechismo en México para consolidarse como una formación política, etcétera, pues habría que ver, o sea, el movimiento Claro. de Fratelli d'Italia tiene muchísimos años. Bueno, pero el PAN movimiento tiene de Víctor 86 Orbán, años. pero, o sea, tal cual como regresando, centrándose, yendo, viniendo y ahorita reformulándose a 5 años de las elecciones, creo que les falta muchísimo para tener una fuerte formación política, aunque sea de oposición, para que sea digna para enfrentarse a Morena para los próximos comicios, que ya son dentro de 5 años. O sea, es decir, no creo que les alcance el capital político para poderse enfrentar al gigante que ha sido Morena gracias al voto popular de la gente. Es decir, los partidos de ultraderecha en muchos lugares del mundo tienen muchísimo tiempo formándose. En España, Vox, con toda la cuestión ultra radical y en contra de los derechos humanos, de los programas sociales, de los derechos de la gente, finalmente ha ido ganando votos poco a poco, ¿no? En España también, en Italia, en Hungría con Víctor Orbán, lo que se ha visto en América Latina con Javier Milei y los libertarios, pues ha sido un fenómeno más bien no que buscaran estar en la ultraderecha, sino que más bien estaban hartos de la cuestión económica que se había gestado con los gobiernos anteriores. Exacto. Lo que estamos viendo ahora en Bolivia es prácticamente lo mismo. O sea, fueron 20 años en donde sí siguieron ideológicamente al MAS, pero la cuestión económica no funcionó y entonces decidieron darle el voto a Rodrigo Paz, que quedaba centro derecha o derecha, pero básicamente no por una cuestión ideológica, porque ese es un país plurinacional, sino más bien por una cuestión de economías, es decir, para ver si funciona algo diferente que nos haga estar mejor en cuestiones de nuestro bolsillo. O sea, es decir, la ultraderecha no es que sea un gran fenómeno, como decía Emerson, que se esté gestando por unas bases ideológicas básicamente, sino por cuestiones empresariales, económicas y por probar modelos diferentes Así es. alrededor del mundo. Entonces yo creo que les va a faltar muchísimo capital político y la verdad es que yo creo que en México
la gente sí se merece un movimiento de oposición que sea digno, que sea inteligente y que sí refleje los valores de verdad no empresariales, sino de verdad valores ideológicos de una oposición que se pueda enfrentar tal cual a la mayoría de un sistema político que ha instalado Morena a través del voto popular. Sí. Jesús. Bueno, yo creo que la derecha y la ultraderecha ha crecido en la medida en que la izquierda ha fracasado. También. No Llenan es el los mérito espacios. propio, no es un mérito Exactamente, propio de la derecha. totalmente. La derecha no tiene un proyecto civilizatorio que seduzca, no tiene Y menos ahora. que no representa a las nuevas generaciones, obviamente. Pero ¿qué sucede? Que la izquierda, que se supone que representa a las mayorías, que tiene un proyecto igualitario, universalista, que busca mejorar las condiciones de vida de la gente, que la economía beneficie a todos para que sea un círculo virtuoso, pues sucede que en Ecuador traiciona al presidente y entrega a la derecha el gobierno y criminaliza a Así la es. izquierda de Rafael Correa. En Perú deponen al presidente Así de es. manera ilegal, imponen a Es una un golpe de señora. Estado. En Bolivia intentaron el golpe de Estado, fracasa el golpe de Estado, pero la izquierda se divide y además de una mala gestión económica, la división de la izquierda es la que provoca el triunfo de la derecha, porque aún Evo como fuerza extralegal logra el 20% de los votos voto en el nulo. abstencionismo, con lo que le hubiera dado a la izquierda, si hubiera ido unida, de pasar a la segunda vuelta Exactamente. y competir a la derecha. Entonces no es tanto, o sea, es más el fracaso Bueno, y de la- Argentina. la Argentina, fragmen- la bueno, fragmentación entre Cristina y Alberto Fernández. La división ahí del movimiento histórico justicialista y de la izquierda y de los movimientos, pues se llevó a que entrara Milei, ¿no? Con el voto joven, algo muy Sí. interesante en este Que es caso. una Y la derecha de Arrepentidísimos. siempre, ¿no? Y El Salvador. Bueno, O sea, en Salvador Bukele. igual, Sí. se colapsa la izquierda, entra en procesos de denuncia de corrupción y uno de los personajes que hizo las campañas electorales resurge como alternativa y luego se vuelve de ultraderecha, trompista, ¿no? Entonces, Sí. aquí lo que me parece importante destacar, y eso para los morenistas, para los mexicanos, es que es el fracaso de la izquierda lo que le da entrada a la derecha. Entonces, es importante que no se desvíe el curso del proyecto. La ética, el rumbo ideológico, sí es muy importante para que la gente entienda el sentido de por qué se toman las decisiones y cuál es el proyecto de nación. Cuando eso se desdibuja y ya queda la política a lo individual, a los desfiguros de la clase política, a las ambiciones personales o de grupo, pues es cuando la gente dice, pues son iguales, y entonces ya no importa por quién votar. Es ahí donde viene la oportunidad a la derecha. Eso y el hecho de que la izquierda abandona la calle, abandona a los pobres, abandona a la clase obrera. Eso pasó en Europa. Eso también ha pasado cuando la izquierda llega al poder, abandona la sociedad y es esa separación la que le permite el regreso a la derecha. Ahora, eso es, desde el punto de vista, a mí me parece que es algo que hay que observar desde el punto de vista de quienes están gobernando desde la izquierda, etcétera. Esa es una gran lección, pero creo que también es importante ver todo esto que está pasando desde el punto de vista de un ciudadano, una ciudadana que está viendo esto, en donde por más que te digan, son todos iguales, es que no lo son. Y lo estamos viendo o sea, hubiera podido llegar otro en Argentina y no hubiera sido un Javier Milei, no hubiera sido un Trump, no hubiera sido MAGA. No son lo mismo. Lo que ahorita está planteando como opción política y como proyecto de nación la derecha es lo más brutal que hemos visto en los últimos 50 años. Entonces creo que vernos en esos espejos también es muy importante desde el punto de vista de la población para no caer en esos engaños, ¿no? Eso creo que es un buen cierre, porque creo que estamos viendo una derecha aparentemente exitosa en términos mercadológicos a nivel internacional, Sí. pero profundamente errática y derrotada para darle a las sociedades que gobiernan las respuestas contemporáneas necesarias: empleo, salud, educación, derechos civiles, etcétera. Y esta hipermediatización de las derechas es lo que ha creado este síndrome de Jorge Romero, de sentirse él una especie de anclaje aquí de una derecha que no tiene razón de ser. Yo rescataría esto que comentó Jesús, porque creo que es la respuesta a la pregunta que hice a la mesa. ¿Tiene un futuro la derecha en México? Sí, sí lo tiene, en la medida en que la izquierda se equivoque. Así es. Es decir, en la medida en que la coalición de izquierda que gobierna México se equivoque, y eso también es un mensaje
mucho más fuerte para Morena, para el PT, para el Partido Verde, para la coalición Y gobernante. en términos identitarios e históricos, ¿qué es lo que la ofrece la derecha de la historia de México? No tiene. No, No tiene. Entonces, esa también es una cosa importante respecto al imaginario popular que existe todavía en México. Claro. Porque eso es lo que quería arrasar el neoliberalismo, la memoria de la historia. Porque pues, la raigambre popular del proyecto nacional es desde el inicio. Entonces, aquí pueblo y proyecto de nación están juntos. Entonces, un proyecto de las élites es muy difícil que se pueda legitimar. Bueno, hay dos héroes de la derecha que quieren colocar. Héctor Aguilar también quiere colocar ahorita a Iturbide, imagínate, Por esas eso, alturas. al que quiso ser un imperio. Y Ricardo Salinas Pliego a Porfirio Díaz. Bueno, Pero ya nadie reivindica la a los verdaderos dictadura. gobernantes de la derecha mexicana contemporánea, que son Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón. todo el mundo sabemos que Porfirio Díaz empezó en una tienda de conveniencia vendiéndoles fiado a sus vecinos. Así es. Como ciertas personas. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este debate público. Nos vemos en la próxima emisión.